Ahora estamos en la zona de Shenyang, sería lo que es propiamente la ciudad vieja de Hong Kong. Estamos en un mercadillo de antigüedades de poco valor económico, un rastro de Hong Kong. Al final tienes 7 millones de personas viviendo en un espacio súper reducido, con lo cual tienes infinidad de mercados. Todo lo que le pueda interesar a un turista lo vas a encontrar aquí. Y si no, lo preguntas y te lo van a conseguir en media hora. Esto de aquí son jaulas de grillos. Para que canten los grillos. Eran usadas para esto. Esto es el instrumento con el cual el maestro del Feng Shui trabaja. Van con esto en la mano y ellos entran dentro de la habitación, van siguiendo, van caminando por allí. Y en función de lo que van viendo ahí, pues van equilibrando las energías del lugar. Ahí tienes el gato típico que siempre está moviendo la mano para tirar negocio para dentro del comercio. Vamos a subir al telesférico. El recorrido es de unos 10 kilómetros. Ahora mismo, si rompes el espejo, nos vamos para abajo. A nuestra derecha queda el aeropuerto de Hong Kong. Es un aeropuerto relativamente nuevo, porque antes estaba situado justo en el medio de la ciudad. El mar, con esta zona, está un poquito más contaminado. Pero es un contraste porque el mar está todo sucio, ¿no? Y lo que es la ciudad en sí es que está súper limpia, ¿no? No ves un papel, no ves nada del suelo. Otro día subimos andando, que veo que hay un caminito para subir andando, ¿no? Son 10 kilómetros de montaña sube y baja. Creo que estaríamos más de un día, ¿no? Mira, tenemos una vista desde lejos del Buda. Desde aquí parece pequeño, pero cuando estás debajo es muy grande. Esto es como era el aeropuerto antes. El riesgo es notable. Era muy peligroso. Para llegar a la base del Buda hay 268 escaleras. Venga, vamos para arriba. Vamos, chavales, vamos. ¿Cómo cuesta? Ya no corremos, ¿no? No. Este es el Buda más grande del mundo. El Buda exterior sentado más grande del mundo. Es un Buda que se construyó en el año 1993. Tardaron 11 años para construirlo. El Buda mide 34 metros, está hecho de bronce y pesa 202 toneladas. Hello. Aparte del monumento es la vista impresionante que tenemos aquí con todo el parque natural, el monasterio de Polín y toda la zona verde, ¿no? Muy bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos un grupito aquí de gente, unos 20 y pico. Vamos a pillarnos un barquito e irnos a una playa cercana. La isla de Hong Kong es una parte muy pequeña de lo que es Hong Kong en realidad. Tenemos un 75% de parques naturales, montañas, islitas pequeñas. Pues nada, un poquito de comida. Lo que es a nivel asiático, hay muy poquitas ciudades que te den esta posibilidad. Estamos saliendo ahora mismo del centro de la isla de Hong Kong y vamos a ir atravesando este pequeño estrecho alrededor de varias islas para llegar a esta playita que hay aquí un poco cerrada. Esa parte de ella, aunque parezca una zona de chabola, realmente no lo es. Son casas de pescadores donde tienen marisco pues muy fresco, pescado del día. Hay algunas de estas islas que tienen un objetivo en concreto. Una en particular acoge en Lantau lo que es el centro penitenciario, la cárcel. En otra pues tienes el vertedero municipal. Luego otras islitas de postaje para los barcos. Fíjate que ahora mismo es que te pueden decir que estás en cualquier lugar, es en Hong Kong. Puede ser el Mediterráneo, puede ser Tailandia, si quieres, lo que sea. Bienvenidos a Clearwater Bay. Aquí a pasar el día a la playita. Generalmente la gente que visita Hong Kong por motivos pues, de trabajo se queda con la idea del skyline espectacular, las luces de neón, pero Hong Kong es mucho más, es verde. Que vayan vestidas muchas de ellas por motivos o bien de decoro o porque no les gusta coger un tono de piel oscuro, bronceado como nos gustaría a nosotros. El concepto que tenemos de topless en España yo creo que es único a nivel mundial. Sí, por eso aquí cuando nos ven en bikini llama un poco la atención tan negras y tan destapadas. Bueno, la gente viene a bañarse y después de hacer senderismo también se viene a hacer su pequeña barbacoa. Unos son unos fish balls, que son como bolas de pescado que son muy típicas de Hong Kong y bueno, de China en general. Cuando lo metes en la boca explota dentro todo el líquido. Cheese ball. Bolas de queso. ¿Es good? Para ellos es un poco la ocasión que tienen de reunirse porque en Hong Kong muchas empresas trabajan los sábados también. Entonces realmente el domingo es el día libre que tienen y la oportunidad que tienen un poco de salir del asfalto. Semana